veíamos que era la parte de automatismo. Bueno, no sé si escucharon eso, a mí me avisó que está grabando. Bien, seguimos con automatismos cableados. Entonces, habíamos mencionado la fluida, que es mediante neumática o hidráulica, la eléctrica, relés, contactores, pulsadores, temporizadores, bla, 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 un montón de cosas que ya vamos a ir viendo, y la electrónica estática, ¿sí? Puertas lógicas, biestables, transistores, esa parte nosotros no la vamos a ver porque es electrónica, se requiere de un camino bastante distinto al que venimos haciendo. Bien, vamos a ver inconvenientes o ventajas e inconvenientes de los automatismos cableados. Bien, fundamentalmente los automatismos cableados tienen algunos inconvenientes que son muy típicos. No son los únicos, pero son muy típicos. Uno es que ocupan mucho lugar, ocupan bastante lugar. Y más lugar ocupan cuando más complejos son. Bien, dígame si se escucha bien porque tengo el vecino con la motosierra, así que si no se escucha me avisan. Le tiramos un ladrillazo. No, bien, bien, sí, se escuchó un poco de Bien, ¿se ruido de escucha? la motosierra, pero no, bien, bien. Sí, la ¿Se voz se escucha. escucha? Se escucha un poco la motosierra. Si puede. Bueno, seguimos. Entonces, ocupan mucho espacio por empezar y eso depende de qué tan complejos sean. ¿Sí? Si tenemos que hacer un automatismo cableado para controlar un proceso muy complejo, más lugar va a ocupar. Ya les voy a mostrar algunas fotos después de algún control. Bien, otra cosa, son muy poco flexibles. Vuelvo un cachito para atrás. ¿Por qué ocupan mucho espacio? Porque lo que tenemos que ir haciendo es poner elemento por elemento e ir cableándolos. Si yo quiero agregar una función a ese sistema, entonces, ¿qué pasa? Tengo que agregar un nuevo elemento, tengo que cablearlo, y cada vez que agrego algo nuevo, obviamente voy a estar ocupando más lugar. Bien, por otro lado, son poco flexibles. ¿Por qué? Porque son cableados. Una vez que está cableado, el cableado es fijo. Entonces ahí ya está. O sea, no es que sea imposible modificarlo, sino que es complicado, ¿sí? Cualquier modificación o ampliación es complicada porque tengo que poner más cables, poner elementos, sacar elementos, cablear, descablear, modificar planos, es un tema. Bien, y además, generalmente se pueden lograr funciones lógicas simples. No pueden hacer cosas muy complejas, a diferencia de lo que vamos a ver después con PLCs o cualquier otro tipo de automatismo programable, que sí tienen capacidades muy distintas. Por ejemplo, funciones de control muy complejas o de comunicaciones muy complejas no la pueden lograr por sí mismos. Las ventajas son, más que nada, que suelen ser muy robustos. Y aprovecho para hablar de lo que es la robustez en la industria. Cuando uno dice que un sistema es robusto en la industria, quiere decir que se banca un sistema, perdón, que se banca un ambiente industrial. Y obviamente el ambiente industrial, ¿qué significa el ambiente industrial? Bueno, depende de cada industria, pero hay algunas cosas que son típicas, más de una industria que de la otra, pero que se ven en general, que por ejemplo son altas temperaturas, ¿sí? Vibraciones, eventualmente golpes, polvillo, gases en el aire, mugre, ¿sí? Mugre es algo que si algún día se meten a laburar en esto y van a ver un tablero eléctrico, eh, los que tienen ya algún tiempo, si no les hacen mantenimiento, se van a encontrar con cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Mugre de tierra, bueno, desechos de ratones muertos, yo les digo porque los vi. Se van a encontrar cualquier cosa, ¿sí? Por eso también es importante el mantenimiento, ¿sí? Cada tanto ir, limpiar, sopletear, poner un poco de limpiaelectrónicos, etcétera. Bien, entonces este tipo de automatismos suele ser robusto a todas esas cosas que yo le dije, vibraciones, temperatura, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar más de eso después. Si el sistema es muy sencillo, generalmente el costo es bajo y esa suele ser una ventaja. Sin embargo, esto ya, pónganlo en la zona gris. No es tan así hoy por hoy, porque
los automatismos programables y electrónicos, etcétera, como bajó tanto y sigue bajando el precio de la electrónica en general, cada vez es más accesible comprar un controlador electrónico y a veces incluso es más barato que algunas opciones cableadas, ¿sí? Entonces, esto está en una zona gris. Es verdad que para sistemas sencillos puede tener bajo coste, pero el precio de la electrónica lo está alcanzando muy fácilmente. Ya lo alcanzó en muchos casos. Bien, otra ventaja, es una tecnología, esta es una frase que saqué de algún lado y la copié sin modificarla, porque dice, es una tecnología muy fácil de entender por cualquier operario. Bueno, en realidad, eso de muy fácil depende de cada uno. Ustedes no se metan presión si no entienden esto, si no entienden los automatismos cableados con facilidad. Esto de muy fácil es, en realidad está entre comillas. Es más fácil de entender que por ahí un automatismo programable, un automatismo electrónico, pero no significa que sea una pavada tampoco, ¿sí? Pero bueno, respecto de otras tecnologías, es verdad que es más accesible y aparte es súper usada. Bueno, pasamos a los automatismos programados o programables. Generalmente son automatismos que van a estar, le dirían el 99,9% de las veces, ese automatismo, la lógica de control, se va a estar ejecutando en un microprocesador o en un microcontrolador, que son casi la misma cosa, son muy parecidos. Que lo que hace básicamente es ejecutar un programa, así como la computadora de escritorio que estamos, o laptop o lo que sea, en este momento está ejecutando distintos programas. Bueno, hay controladores que internamente tienen procesadores y están hechos para controlar un determinado proceso específico. Y como en este caso estamos hablando de automatismos programados o programables, los que yo les menciono acá, por lo menos, son reprogramables. O sea, uno le puede cambiar el programa para que ese mismo controlador controle un proceso distinto. Ejemplos de controladores programables tenemos el controlador lógico programable, que ese es el PLC. Eso es lo que vemos en la segunda mitad de la materia. PLC es la sigla o acrónimo en inglés de controlador lógico programable. Después también están las PC industriales. Ahora les voy a mostrar alguna foto. Y los microcontroladores. Vamos a ver qué diferencia hay en cada caso. Acá tienen PLCs. El de la izquierda es el famoso, bueno, es famoso en la industria, digamos, ¿no? Es un controlador chiquitito, imagínenselo de 10 centímetros de ancho, y es el logo de la marca Siemens. Y es un PLC de baja gama, ¿sí? Es más, a los PLCs de baja gama o de muy baja gama les suelen llamar relés programables, porque tienen muchas veces relés en las salidas. No siempre, a veces tienen transistores, ya lo vamos a ver. Pero tienen en las... ¿Ven esto de acá? Los bornecitos de conexión. Bueno, esos son los bornecitos de conexión. Ustedes meten los cables por acá y por acá ajustan los tornillitos. Y esos pueden ser de entradas, creo que estos son entradas por acá y salidas por acá, en ese mismo bloque. ¿Y qué pasa? Generalmente en las salidas, o normalmente en las salidas tienen relés, y por eso llaman relés programables, porque pueden hacer funciones sencillas con relés de salida. Eso también tómelo con pinzas, porque los logos y los distintos PLCs de baja gama han avanzado mucho también, cada vez tienen más capacidades y siempre a un precio bajo, esa es la ventaja. A la derecha tiene un PLC muy diferente, ¿sí? Este es un Allen Bradley y este PLC, primero que difieren en todo. Difieren en la forma, fíjense que el formato es distinto. Este que ven acá a la derecha es modular. Estas cositas, si están viendo mi mouse, estas cosas que estoy señalando son módulos y esos módulos se pueden poner y sacar. De modo que el PLC tenga cierta, digamos, configuración dependiendo de qué queremos hacer. Entonces uno va y compra lo que se llama el bastidor o rack, que es lo que la parte de atrás, digamos, donde se enchufan los módulos. La fuente, esa es la fuente de tensión que alimenta todos los módulos. Y después le mete un módulo de procesamiento, el procesador, digamos, un módulo de comunicaciones, un módulo de entradas, otro de salidas. Entonces uno lo adapta a la aplicación que requiera. Bien, esto sería un PLC. Y esto, para que se den una idea, imagínenselo como de, para decir algo, medio metro de ancho. ¿Sí? El tamaño es distinto, los precios son muy distintos, ¿sí?
esto saldrá alrededor de 10.000 pesos y esto 10.000 dólares, por decir algo. Y tal vez me esté quedando bastante corto, pero era para poner simplemente un orden de magnitud. Bien, estos son entonces los PLCs y es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Vamos a ver cómo podemos programarlos. ¿Qué otras opciones hay? PC industriales, ¿sí? Es como una computadora, digamos, muy parecida, a ver, en algunos aspectos parecida a la que usamos en el día a día, pero fíjense que ya físicamente son muy distintas. Son muy distintas. Ya físicamente, fíjense, arriba tiene un disipador de calor. Esto que ven acá, estas aletas son para disipar calor del procesador que está dentro, del procesador y de otros circuitos integrados que tiene adentro. Fíjense que además también tiene un montonazo de diferentes puertos de comunicación. Estos son puertos DB9. Acá fíjense, tiene una bornera, ¿sí? En las computadoras que usamos todos los días, borneras no tenemos. Bueno, un puerto VGA, bueno, otro puerto serie, puerto Ethernet, USB, otro puerto Ethernet, fíjense, tiene 2 puertos Ethernet. Entonces esto se puede interfazar con un montón de cosas de la industria y también puede, obviamente, como venimos hablando, controlar un proceso, ¿no? Bueno, obviamente estas PC industriales, la parte industrial, nos está dando la pauta de que están hechas especialmente para lo que ya decíamos, ¿no? Bancar un ambiente industrial. No solamente físicamente, ¿no? Lo que ya dijimos, temperatura, vibraciones, polvo, etcétera, sino que además el software que está corriendo, los sistemas operativos que corren, tampoco va a ser un Windows común y corriente, o no debería por lo menos, ¿sí? Porque de Windows común y corriente a todos nos ha pasado más de una vez, qué sé yo, Windows, por ejemplo, está lo más bien y un día, pum, te tiene una pantalla azul o se tildó, se colgó. Bueno, eso no puede pasar si esa computadora industrial está controlando un sistema. Y menos si es un sistema crítico, un sistema que si falla corre peligro la salud de una persona o qué sé yo, sistema crítico. El ejemplo, por ahí un ejemplo muy familiar para todos es un avión. Es un sistema crítico. No pueden fallar los sistemas de control. O mejor dicho, sí pueden fallar, pero puede fallar uno, pero no todos, ¿sí? Si uno falla, toma el relevo el otro, ¿no? Eso se llama redundancia, ¿no? En vez de tener una sola computadora, un solo procesador tiene varios, entonces si falla uno, sigue el otro. Esos son sistemas críticos. No puede dejar de funcionar, si no, se viene a pique el avión. Bueno, con muchos procesos de producción pasa lo mismo. No pueden fallar porque ponen en peligro a una persona, no puede fallar, o no debe fallar, mejor dicho, porque sale muy caro cortar el proceso de producción y volverlo a arrancar. Así que bueno, entonces, ¿a qué iba yo? Que no va a usar un Windows de edición familiar. Va a usar alguno de tiempo real, alguno que tenga otro tipo de soporte, entre comillas, ¿no? Digamos, están diseñados para fallar lo menos posible. Y después vamos a lo que es los microcontroladores o también los microprocesadores. No son exactamente lo mismo, pero para el caso, hagamos de cuenta que es lo mismo. Un microcontrolador a la vista es algo como lo que ven acá a la izquierda, ¿sí? Y lo que ven a la derecha es una placa que está hecha con ese microcontrolador o con un microcontrolador, no exactamente este, con un microcontrolador o procesador acá en el medio, ¿no? Y este tipo de controladores, donde uno tiene que hacer todo, acá es una opción también para hacer un sistema de control, pero acá estamos hablando de, o lo hace una persona que tiene mucho conocimiento y tiempo, o bien lo hace un equipo de personas, ¿sí? Un equipo de ingenieros o gente capacitada que, bueno, uno sepa programar el microcontrolador, ¿no? Y hace el programa, uno o varios. Después otro que se encarga de hacer todo el hardware que va afuera, las resistencias, condensadores, cada una de las cositas tiene que calcularlas para que cumpla la función correctamente. Otro que sepa diseñar la placa, esa placa roja se llama placa de circuito impreso y no se ve, pero tiene un montón de pistas
tanto en esta superficie como en la otra, y en el medio también puede tener más, son pistas que conducen la electricidad, pistas de cobre. Bueno, y bueno, después los puertos USB, Ethernet, DB9, puerto de alimentación, otros puertos para conectarse a otras placas. Es otra cuestión. ¿Se puede hacer sistemas de control con esto? Por supuesto, pero el costo y el tiempo de desarrollo es mucho más grande que para las otras opciones. ¿Cuándo se usa esto? Cuando se va a producir en serie, por ejemplo. Hoy les decía, bueno, un aire acondicionado. Bueno, aire acondicionado no le voy a poner un PLC, porque si le pongo un PLC a cada aire me sale una guita impresionante. O sea, el PLC me sale lo mismo o más que el aire. No tiene sentido. El PLC, ¿para qué está? Es para ponerlo a controlar un sistema donde yo lo pongo, yo ya sé que cableo y anda, y hago un programa y pum, rápidamente lo saco andando. Tengo el costo que pagar porque las licencias de software generalmente son caras, los PLC son caros, pero lo saco andando rapidísimo y lo adapto a cualquier sistema. Sin embargo, en estos casos, yo lo que conviene hacer, digamos, es hacer un sistemita a medida, y que después, una vez que ya el sistemita está hecho, uno lo diseña una vez y después lo replica, fabrica capaz que 10.000 placas de esta y el costo baja muchísimo. Entonces ahí sí conviene tomarse el tiempo de hacer este desarrollo porque después lo producimos en serie, con el mismo control, el mismo software, la misma placa, todo igual. Y se ensambla en el aire y pum, sale con fritas y sale 2 mangos. ¿Por qué? Porque está producido en cantidad, básicamente. Así que bueno, igual les digo, la PC, las PC industriales, los PLC por dentro, en realidad es esto. ¿Sí? O algo similar a esto, quiero decir, ¿no? No exactamente esto, pero en algún momento pasaron por ese proceso de diseño, ¿tá? Y por esa que después se lleva a fabricación en serie. Por eso uno cuando compra una PC o compra un PLC, el costo tiene cierto costo, porque todo este desarrollo está hecho adentro. La diferencia es que, como les decía, si ustedes se compran un PLC, salen haciendo su proyecto más rápido. Obviamente todo depende de los casos particulares. Bueno, entonces esto sería lo que sería las 3 opciones más comunes de automatismos programados. Repito, nos vamos a centrar en el PLC. Bien, ventajas e inconvenientes. Ya les digo, algunas ventajas y algunos inconvenientes están en la zona gris. No es del todo ventaja, no es del todo inconveniente, depende de los casos. Vamos con las ventajas. Algunas de ellas son que permiten gran flexibilidad para realizar modificaciones o ampliaciones. Bueno, esto es una clara ventaja. Esto no está en la zona gris, es verdad, tal cual como lo dice acá. Ustedes tienen un sistema controlado mediante un PLC. Entonces, lo que ustedes hacen es cablearle. Fíjense, yo vuelvo al principio. Miren este dibujito, ¿no? Donde tengo el sistema de control en ese bloque, y ahí iría el PLC, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno hace un control con PLC, lo que hace es cablear sensores actuadores, manda todo a las entradas y salidas del PLC y ya está. El resto se hace por programación. Si ustedes quieren agregar temporizadores, sacar, cambiar el modo de control, lo hacen todo por software, ¿tá? Entonces, ahí estamos hablando del primer ítem de las ventajas. Permiten gran flexibilidad para realizar modificaciones o ampliaciones en el control, en la lógica de control, ¿sí? Es mucho más rápido hacer modificaciones, porque es cuestión de modificar el programa. Permite implementar funciones de control y de comunicación complejas. ¿Por qué? Porque está todo basado en electrónica y en procesadores que justamente les resulta fácil, entre comillas, realizar estas funciones muy complejas de control o de comunicaciones, ¿sí? Todo eso ya viene integrado en electrónica, comunicación Ethernet, USB, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo muy ventajoso. Entonces uno se compra el PLC, ya tiene todo eso armado, programa, dice, bueno, yo le quiero hablar a tal o cual dispositivo y no se tiene que complicar. No se tiene que complicar, es una configuración nada más y ya está. Bien, ocupa un poco espacio. Esa es otra realidad que
como es que no está en la zona gris. O sea, si comparamos lo que hoy por hoy ocupa un PLC o una PC o un circuito de control como lo que les mostré recién, con lo que ocupaba antes, o lo que ocuparía hoy también, ¿por qué no? Un tablero de control que haga la misma función, bueno, el tamaño que ocupan es completamente distinto. El PLC, ya les digo, si es de los chiquititos 10 centímetros, si es de los más grandes 50 centímetros 60, y ahí pueden controlar casi cualquier cosa. Fíjense, este PLC que está a la derecha, el Allen Bradley que está ahí, yo les comentaba que es un PLC modular, es caro, etcétera, etcétera. Y yo les decía, bueno, ocupa 50, 60 centímetros de ancho, por decir algo, pero imagínense que con un bicho de estos se puede controlar, no sé, media fábrica o una fábrica entera. Obviamente, depende de qué fábrica, ¿no? Habrá algunas que son más grandes, más chicas, más complejas, menos complejas. Pero imagínense, para tomar por lo menos un orden de magnitud, ¿no? De lo que es capaz un PLC, ¿no? Y todo esto en un módico espacio, que no ocupa casi nada. Si quisiéramos hacer lo mismo con tablero de control, bueno, necesitaríamos salas enteras de tablero de control. De hecho, antes era así. Y por ese motivo después nace el PLC. Inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tenemos? Básicamente son algunos nada más, ¿eh? Son algunos y no estoy del todo de acuerdo con todos, pero porque la tecnología va cambiando muy rápido, entonces capaz que el slide no me quedó del todo actualizado. Mayor coste. Solo si el sistema es muy sencillo. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo un sistema demasiado sencillo, que lo puedo resolver con una lógica muy simple, capaz que meter un PLC o un automatismo programado me sale más caro que meter un par de relés. Pero bueno, eso es solo para casos por ahí muy, muy, muy reducidos, ¿sí? No son siempre, no es siempre así. Ya les digo que la electrónica bajó mucho el costo. Menor robustez también está en la zona gris. ¿Por qué? Porque esto de menor robustez depende. ¿Depende de qué? Si ustedes quieren fabricarse su propia placa de control como la que ven acá, entonces el equipo que diseña la placa se tiene que preocupar porque el sistema sea robusto, hacer todas las cosas necesarias para que banque la temperatura, las vibraciones, los ruidos, las interferencias eléctricas. O sea, ahí hay que preocuparse por eso. Pero si ustedes compran un PLC, el PLC ya viene diseñado de fábrica, ya se preocupó el fabricante de ocuparse de que el PLC sea robusto, de que se banque vibraciones, de que se banque variaciones por ahí de tensión hasta cierto punto, interferencias eléctricas, temperaturas, polvo, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto de menor robustez, zona gris, ¿sí? Si ustedes se compran un PLC, no va a ser poco robusto. Va a estar preparado para ser usado en la industria. Mayor complejidad de la tecnología, también es una zona gris. ¿Por qué? Porque toda esa complejidad, si ustedes se compran el PLC, bueno, sí, esa tecnología ya viene hecha por el fabricante. Es verdad que hay que aprender a usarla, hay que saber programarla, por lo tanto, sí, es más complejo que si lo comparamos con un tablero de control hecho con relés, es verdad. Pero no es algo a ver, no es algo que nos vaya a limitar para laburar con esto, no, para nada, es como todo, se aprende y se usa. Bien, como dice ahí abajo, ¿no? Sin embargo, estos inconvenientes cada vez son los menos, pues el coste se reduce continuamente, ¿sí? El costo de la electrónica va bajando. Cada vez se diseñan equipos más robustos y los sistemas, esto me quedó mal convertido, cuando lo pasé a PDF quedó cortado, pero en fin, es lo que ya les comentaba, ¿sí? Los diseños son cada vez más robustos, la electrónica la robustecen haciendo buenos circuitos, y incluso los software de programación los van, esto también depende, pero muchas veces se van simplificando, son más amigables, por lo menos eso, son más amigables. Bueno, hasta acá es una pequeña introducción entonces de todo esto. ¿Alguna duda hasta acá? No, yo ahora bien. No sé, igual si. Creo que se le cortó a Gabriel, no sé si No, se me cortó al principio, pero no, viene todo fenómeno. Ah, Bárbaro. sí.
Ah, buenísimo, Gabriel. Yo no había visto el chat porque como la presentación la tengo en una pantalla aparte, o sea, en una ventana aparte, quiero decir, me estaba tapando esto. Cualquier cosa, si vos que se tilda o algo, avísame. Bueno, así que venían escuchando bien y se venía entendiendo. Viene bien hasta ahora todo. Sí, sí, yo no tuve problema. ¿Todo bien? Sí, sí. Buenísimo. Yo les tiro una pregunta cada tanto para tomar más mate, la excusa. Bueno, seguimos. Esperen que voy a cambiar la... No la tenía preparada, a ver si tengo por acá a mano. No, esto nada que ver. Espérenme un cachitito que debe estar por acá a mano. Teoría. Todo esto que yo les estoy mostrando y todas las teorías que ven acá. Ah, no las están viendo ustedes. O sí, no sé. Eh, ya están. Ya están subidas a. ¿Qué dice esto? Dale, sí. Ya están subidas al Classroom. ¿Sí? Lo que está mostrando ahí el Google Classroom. No sé si lo han podido ver. Tampoco sé si le llega algún aviso cada vez que yo pongo alguna novedad o cada vez que subo algo. ¿Le llega algún aviso? Sí, a mí sí, sí, cada vez que me Ah, llegan correos. buenísimo, automáticamente llega. Gabriel, capaz que, supongo que también, que a todos les llega. Sí, llega todo al toque. Ah, buenísimo. Sí, yo porque a veces yo nunca usé Classroom, siempre usé otras cosas. Y como es nuevo para mí, viste, algunas cosas no sé cómo funcionan, pero vi que me han respondido adentro del Classroom, entonces digo, bueno, entonces sí está funcionando. Perfecto. Bueno, entonces nos adentramos ahora sí en la parte de control eléctrico, ¿sí? Y para eso tenemos que aprendernos algunos aparatos de maniobra y protección, aquellos aparatos que vamos a estar usando para hacer tableros eléctricos. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Disculpe si escuchan un rodito de mate. Entonces, definición de media, de baja, media y alta tensión. Vamos a arrancar por esto porque a veces se presta confusión, es simplemente para que ustedes sepan dónde estamos parados. Nosotros vamos a trabajar en muy baja tensión y en baja tensión, ¿sí? Estos dos que están ahí encerrados en azul. Eh, pero bueno, antes de pasar a los ejemplos, ¿por qué comento esto? Porque a veces por ahí la gente, no sé, qué sé yo, dice, uy, está trabajando en alta tensión. No, está trabajando en 220 o en 380, eso es tensión de red, monofásica o trifásica, pero no es alta tensión, de hecho es baja tensión. Lo cual, no, a ver, que sea baja tensión no quiere decir que sea algo que no nos va a hacer daño. La baja tensión nos puede matar tranquilamente, sin ningún problema. Nada más que, según la clasificación de las normas, la muy baja tensión va de 0 hasta 50 volts de corriente continua o corriente alterna, cualquiera de los dos. La baja tensión va de 50 hasta 1000 volts. Y ahí nosotros vamos a estar trabajando entonces en muy baja y en baja. Después la media arranca desde 1000 volts hasta 33.000 volts o 33 kilovolts. Y después la alta es por encima de 33 kilovolts. Entonces, como les decía, vamos a estar en muy baja y en baja. En muy baja se suelen hacer circuitos de automatización. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a aprender acá para tableros se puede hacer tanto en baja como en muy baja. Acuérdense que muy baja es hasta 50 volts. Bueno, es muy común encontrar o hacer circuitos de control en 24 volts. En la industria, el 24 volts es recontra usado, es la tensión más usada de todas, tanto en continuo como alterna. ¿Sí? Pero para la parte de tableros de control nada más, ¿sí? No en lo que es muy baja tensión. Después pasamos a baja tensión. Y obviamente, como estamos en Argentina, se usa 220 para la parte de monofásica, 380 para la parte de trifásica. Y en muy baja tensión se transfiere la energía en las plantas, en las fábricas, en los inmuebles, dentro de la fábrica, dentro de la planta, dentro del inmueble. Y también se pueden hacer circuitos de control
en 220 o 380. Bien, después lo que es media tensión es más que nada, yo no sé si agregué algún dibujito acá, no. Lo que es media tensión es lo que se usa para la distribución de energía eléctrica dentro de la ciudad. Vieron que a veces uno ve los transformadores que están en alguna torre, por ahí en alguna esquina, en alguna cuadra. Bueno, esos son transformadores de media tensión, que lo que hacen es reciben la tensión que se distribuye por la ciudad en media y a la salida dan baja tensión, ¿sí? Lo que sale de ahí es 380 y 220, y eso sí llega a las casas y a las industrias. Y después está la alta tensión, que es lo que se usa para transporte eléctrico, ¿sí? Es lo que se ve en las rutas generalmente con las torres de alta tensión, las que fabrica acá en Chacabuco, por ejemplo, torres americanas. Bueno, esas son de alta tensión y ahí sí se transporta la energía en alta tensión, que es por encima de 33 kilovolts. Así que nosotros, resumiendo, muy baja, que es hasta 50, y baja, que es de 50 a 1000. Aparatos de protección y maniobra son todos esos aparatos o dispositivos eléctricos que permiten maniobrar y proteger instalaciones eléctricas en baja tensión o en muy baja. Tenemos aparatos de seccionamiento, y los puse aparte porque el seccionamiento, a ver, a veces genera confusión. No nos va a complicar la vida, pero lo que es un seccionador a secas, lo que hace es abrir o cerrar un circuito, darle energía o sacarle energía a un circuito, pero en vacío. Es como una llave, pero las maniobras que se hacen, es decir, abrir y cerrar, se hacen en vacío. ¿Qué quiere decir? Cuando el circuito no está funcionando. Cuando ese circuito no está consumiendo electricidad. Entonces, a veces se genera la confusión. Bueno, pero entonces, ¿para qué quiero un seccionador si al final no me va a estar cortando la energía mientras está funcionando? No. ¿Para qué es? Es para que ese circuito quede separado eléctricamente del resto de la instalación, ¿sí? Y que aparte nos dé una indicación visible al operario que está trabajando sobre el circuito para trabajar en condiciones seguras. Puede observar la posición del seccionador y saber que ese seccionador está abierto. Y así está seguro de que no va a recibir ninguna descarga eléctrica. Aparte, los seccionadores también te aseguran una cierta cantidad de aislamiento eléctrico, ¿sí? O sea, si la tensión sube por encima de tal valor, igual estás protegido, etcétera, etcétera, ¿no? Es para trabajo sin tensión. Bien, pero maniobras en vacío. Después tenemos lo que es protección eléctrica, que ahí sí las maniobras son en carga. Las maniobras con carga, ¿qué quiere decir? Que el circuito está circulando corriente y yo se la puedo interrumpir, ¿sí? Se la puedo interrumpir. Y estos circuitos de protección pueden proteger contra sobreintensidades, sobrecargas y defectos de aislamiento. Sobreintensidad y sobrecarga se refieren a cosas parecidas, pero no del todo. En ambos casos tenemos exceso de corriente. Está circulando exceso de corriente. Nada más que cuando hablamos de sobreintensidad, estamos hablando de la corriente que está yendo por los cables de la instalación. Se está pasando de corriente la instalación eléctrica. Ahora, cuando hablamos de sobrecarga, nos estamos refiriendo a que en una determinada máquina, un determinado motor, una determinada resistencia calefactora, está consumiendo más corriente de la que debería, ¿sí? Y eso es la sobrecarga. Cuando el exceso de corriente es en la máquina en particular y la sobreintensidad es en la instalación, en los cables que van por la instalación. Esas son las diferencias. Y después tenemos defecto de aislamiento, que un defecto el aislamiento es lo que nos separa de la tensión, nos mantiene seguros, ¿no? La goma de un cable, qué sé yo, los plásticos de una máquina, etcétera, todo lo que nos mantiene aislados eléctricamente, ¿no? Puede haber defecto de aislamiento, puede ser que un cable se corte y esté tocando la parte metálica de un tablero eléctrico. Bueno, ese es un defecto de aislamiento, un ejemplo. Entonces, tiene que haber aparatos de protección para proteger a las personas, porque capaz que ese cable está tocando la parte metálica del tablero, pero si yo no puse ninguna protección de aislamiento, por ejemplo, un disyuntor diferencial, eso está ahí andando, o sea, está electrificando, digamos, la parte metálica del tablero, después viene una persona, lo toca y se electrocuta.
¿sí? Entonces, es también importante no solamente la protección de instalaciones y máquinas, sino también de personas. Bien, ese es otro grupo entonces de aparatos que vamos a ir viendo. Después están los de mando, que solamente se encargan de maniobrar, pero no para proteger, sino para cambiar el estado de la instalación, alimentar o no un motor, prender o no una luz, activar una resistencia calefactora o no, poner en funcionamiento una máquina o no, etcétera, ¿no? Y tenemos entonces lo que es funcional, que es lo que yo los ejemplos que les daba recién, ¿no? De prender un motor o apagarlo, etcétera. Y los de emergencia, que son para realizar un corte si hay una situación de riesgo. Por ejemplo, ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero hay un tipo de llave, de interruptor, digamos, que es la parada de emergencia, que no sé si la habrán visto, después les voy a mostrar fotos, que siempre se instalan en las máquinas, en los lugares donde está trabajando el operario. Entonces, o así debería ser, ¿no? Entonces, si hay cualquier problema, sobre todo si eso supone un riesgo para el operario inmediatamente le puede pegar como un sopapo, entre comillas, digamos, a la parada de emergencia y eso detiene todo el sistema, ¿sí? Eso puede ser para proteger cualquier situación de riesgo. El operario ve que la máquina está diciendo, no sé, se rompió y está haciendo algún despelote, digamos, rompiendo alguna parte de la máquina, lo puedo parar inmediatamente. Si, no sé, es una máquina que está girando y me enganchó la ropa, lo puedo parar inmediatamente, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de mando de emergencia, yo enseguida pienso en lo que es la parada de emergencia. Bueno, los aparatos que vamos a ver ahora cumplen con alguna de estas tres propiedades y hay aparatos que, como dice el recuadro de abajo, pueden combinar más de una de esas propiedades, ¿sí? Vamos con otro concepto, que esto, a ver, no es que ustedes se lo tienen que acordar porque si no, no prueban la materia, no. Pero sí está bueno que por lo menos sepan que lo tienen escrito acá, el día que les haga falta, ¿no? El día que tengan que elaborar de esto. Porque esto que les mostré recién es algo teórico, no se los voy a tomar. Esto que está acá tampoco se los voy a tomar, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando laburen, si es que laburan de esto. Hay aparatos que tienen poder de corte o no, perdón, capacidad de corte o no, y si tienen capacidad de corte, tienen un determinado poder de corte. ¿Qué es cada una de estas cosas y por qué son importantes? Bueno, por lo siguiente, empecemos por capacidad de corte. La capacidad de corte que tenga un aparato es la aptitud o no de interrumpir un circuito bajo carga, ¿sí? Ya les dije, un circuito bajo carga es un circuito que está consumiendo corriente. Entonces, si el dispositivo, ¿no? Un seccionador, por ejemplo, yo les decía que el seccionador trabaja en vacío. Entonces, un seccionador, por ejemplo, el puro y común y corriente, no tiene capacidad de corte. No está diseñado para interrumpir un circuito bajo carga. ¿Y qué pasa? Muchas veces el seccionador está muy a mano en un tablero, entonces por ahí quieren cortar la energía del tablero para pararlo o para parar la máquina o lo que sea, ¡pum! Y le dan al seccionador. Y el seccionador generalmente va a andar y no pasa nada, ¿sí? Abre el circuito y ya está. Pero el tipo no está diseñado para tener capacidad de corte. Puede que funcione, pero puede que algún día falle, ¿sí? Puede que algún día falle. Entonces, si hablamos de algún dispositivo que tiene capacidad de corte, es porque sí puede interrumpir circuitos bajo carga. Y si no, no. Solamente en vacío, como el seccionador. Capacidad de corte es eso, que pueda o no interrumpir la circulación de corriente. Si el aparato tiene capacidad de corte, entonces tenemos que ver cuál es su poder de corte o capacidad de ruptura. Es decir, si tiene capacidad de corte, repito, es porque puede interrumpir una circulación de corriente. Pero la pregunta es cuánta. ¿Cuánta corriente puede llegar a interrumpir? Y eso depende del poder de corte. Es la corriente máxima que puede interrumpir, acá dice, para la tensión de trabajo especificada. La tensión de trabajo va a ser siempre la misma,
220, 380. Y para cada una de esas tensiones tiene un determinado poder de corte. Entonces, ¿qué pasa? Si la corriente está circulando, está por debajo de esa corriente máxima, no hay ningún problema. Supónganse una térmica. Vamos con la térmica. La térmica que tienen en la casa, ¿no? Que de ahí pueden cortar la alimentación de la casa. La térmica, si la leen, van a ver que tiene un numerito que puede ser, por ejemplo, 3500, 2000. No me acuerdo los valores estándares, pero 3500 seguro. 4000. ¿Qué significa? Si tengo una corriente que está por debajo de ese valor, que es bastante alto, la puedo interrumpir sin problema. Pero si yo tengo una corriente muy elevada que está por encima de ese valor, probablemente esa térmica, en el caso del ejemplo, falle. ¿Por qué? Porque se puede producir, cuando uno separa los contactos de esa térmica o de ese elemento que está tratando de interrumpir un circuito, ¿qué puede pasar? La corriente puede ser tan elevada, ¿sí?, que al abrir los contactos no sea capaz de extinguirla y se produzca en el espacio de aire que hay entre los contactos, cuando ustedes lo van abriendo, un arco eléctrico, ¿no? Es decir, que salta la corriente de un extremo al otro y nunca se corta la corriente. O sea, se abre el interruptor, pero la corriente pasa igual. El arco eléctrico, encima, produce una temperatura tan alta que puede fundir los contactos y hacer que se vuelvan a conectar eléctricamente y nunca se puede interrumpir la corriente, ¿sí? Ese es el poder de corte. No sé si se acuerdan del tablero que he llevado algunas veces a las clases. Bueno, ahí hay una térmica que tiene un poder de corte de, creo que 3500 o 4000 amperes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay un cortocircuito que produce una corriente de cortocircuito por encima de 4000 amperes, puede que esa térmica falle. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas bien y quiere poner esa térmica como corresponde, tiene que tener un poder de corte lo suficientemente alto. Bueno, nada, esto ya les digo. Si tienen alguna duda me consultan, pero no es algo que yo les vaya a tomar en un parcial, ¿sí? Es algo que me parece importante que lo tengan en cuenta el día de mañana, nada más. Bueno, vamos a empezar con algunos aparatos. Seccionador. Ya les había mencionado el seccionador, que es el que secciona o abre un circuito o parte de un circuito y no tiene capacidad de corte, ¿sí? El seccionador puro no tiene seccionador de corte, no tiene capacidad de corte, puede trabajar solamente en vacío. Y ahí tienen un ejemplo muy usado en tablero de control. Ese que ven ahí, amarillo con la llave roja, ¿sí? Lo ponen giran la llave a la posición vertical, ¿sí? La pone acá, así, y ahí estarían conectando el circuito. Y ahí en horizontal, como lo ven, está cortado. Y además, fíjense, no se llega a ver muy bien, pero ¿ven el plastiquito blanco que tiene la llave? Este plastiquito blanco. Eso se puede mover, se puede bajar un cachito y les permite poner un candado. Entonces, el operario lo que puede hacer es, abre el seccionador siempre cuando la máquina está parada, abre el seccionador, empuja ese cosito blanco, pone un candado y se va a laburar tranquilo, con la llave. Labura, hace lo que tiene que hacer y cuando terminó, vuelve, saca el candadito y puede accionar otra vez ese seccionador, ¿sí? Bien. Y ahí abajo ven un ejemplo de símbolo de seccionador que después se puede usar en planos, ¿sí? Bien. Paso a lo que son fusibles. Yo de fusibles les dejé bastante teoría. No nos vamos a meter tanto en la teoría porque ya les digo, no se la voy a tomar. Sí es interesante que tengan esta información a mano. El fusible es muy sencillo. Los fusibles lo que hacen es proteger circuitos y puede ser contra sobrecargas, contra cortocircuitos, puede ser contra sobreintensidad. O sea, sobrecarga y sobreintensidad, ambas cosas. Vienen de distintos tipos. Y es muy sencillo. El fusible, en el interior, acá tiene distintos tipos de fusibles, ¿sí? Los más comunes que se usan en aparatos electrónicos, por ahí estos que son industriales, los NH.
Acá tienen un percutor que indica si ese fusible se fundió o no, cosa de que no lo tengan que andar midiendo. Y es muy sencillo, es un filamento hecho de un material tal que si se supera la corriente que se aguanta ese fusible, por decir algo, 10 amperes, si se superan los 10 amperes, ese filamento de adentro se calienta, ¿sí? Y se funde, se derrite, y al derretirse se abre el circuito. Así funciona un fusible, ¿sí? Entonces, cuando el fusible se fundió, hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que poner otro nuevo. Bien, les comento lo que es la clase de servicio. Básicamente, la clase de servicio viene designada por dos letras y nos va a indicar qué función puede cumplir el fusible. Yo no puedo poner cualquier fusible en cualquier lado porque puedo dañar un circuito. La primera letra me dice más o menos qué función, más o menos no, me dice qué función va a desempeñar, y la segunda, el objeto que va a proteger. Por ejemplo, primera letra, categoría G, categoría A. La categoría G es para uso general, para una instalación, por ejemplo, y la categoría A es para acompañamiento, se usa mucho para lo que es motores, por ejemplo. La segunda letra sí me va a estar diciendo el objeto a proteger. Y ahora les voy a dar un ejemplo para que esto no quede en el aire. Si es una I, será instalación, cables y conductores. Si es una M, aparatos de conexión. En realidad se está refiriendo más que nada a motores. La R es para semiconductores, cosas electrónicas. La B, instalaciones de minería. No tengo ni idea, no sé más que esa parte. No tengo ninguna experiencia en minería ni nada por el estilo. TR, transformadores, ¿sí? Y un caso muy típico es, por ejemplo, el GI, que es de, digamos, uso general y protección de instalaciones, cables y conductores. Otro ejemplo típico es el AM, la A de acompañamiento y la M de motor, acompañamiento de motor. ¿Vieron? O sea, yo no sé si se acuerdan, pero cuando un motor arranca hace un arranque directo, digamos, yo lo conecto a la red eléctrica y arranca, hasta que el motor se aceleró, durante esos pocos segundos hasta que el motor toma velocidad, consume un pico de corriente. Ese pico de corriente es bastante elevado. Si yo pongo un fusible cualquiera, el fusible se funde y me deja el motor sin alimentación. Por eso hay que poner de los motores acompañamiento de motor, porque esos fusibles son más lentos. Es decir, durante un cierto tiempo me deja que la corriente se pase, me deja que la corriente se vaya a valores grandes, pero solamente en el tiempo del arranque. Ya una vez que el motor arrancó, ya ese fusible me protege normalmente, y si la corriente se queda, en vez de que sea un pico, ¿no? Que sube y baja rápidamente, se queda en un valor elevado, sí, salta y me protege el motor. ¿Sí? Son más lentos. Bien, eso ya se los comenté. Y otra cosa fundamental, cuando uno compra un fusible o elige un fusible, es la intensidad nominal. La corriente nominal del fusible, ¿no? Que me está diciendo, bueno, este fusible aguanta hasta 10 amperes, o hasta 20, o hasta 100, o lo que sea, ¿no? Y el poder de corte, bueno, eso que hablábamos hoy, ¿no? Pero no le vamos a dar bolilla al poder de corte. Pero acuérdense que es esa corriente máxima que puede llegar a interrumpir. Si se pasa de ahí, por más que se funda, por más que el fusible se abra, se puede hacer un pegote ahí que básicamente no va a servir de nada el fusible. Bien, la intensidad nominal, ¿qué es? Es la corriente hasta la cual el fusible ese no se va a fundir nunca, nos va a dejar funcionar. Si el circuito, por sobrecarga, por falla o lo que sea, se pasara de la corriente, entonces el fusible abre, ¿no? Y acá tienen un par de curvas que explican el funcionamiento del fusible, porque el fusible no es que, a ver, si yo tengo un fusible de 10 amperes, no es que llegó a 10 amperes y se abre inmediatamente, no. Tiene un cierto retardo, un cierto tiempo. Y estas curvas que están acá nos dicen cuánto va a ser ese tiempo. A ver, denme un segundito que quiero ver si les puedo mostrar esto con, por ahí, un ejemplo más claro. Denme un segundito que abro un documento. A ver.
Un segundo, Maniobra y protección. Voy a abrir lo mismo, pero le voy a escribir arriba. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿O es mucho? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartirles otra pantalla. Esperen un cachitito. A ver si puedo hacerlo. Creo que sí. Bueno. ¿Se ve la pantalla? A mí no, se ve en gris, no, todo gris. Ah, bueno, dale un segundito que a lo mejor ya se llega a ver. A ver. Sí, tienes razón, no sé por qué no se llega a ver lo que yo estoy mostrando. Bueno, no importa, vuelvo a la presentación. Les quería... A ver si anda bien esto. Eso se ve, ¿no? En mi caso no, está igual que antes. ¿No se ve la presentación de los fusibles? Yo la estoy viendo a través de Jitsi acá de la reunión. ¿Ustedes lo ven? No sé si Gabriel lo está viendo. No estoy viendo. Qué macana. Qué macana. Lo raro es que yo la veo, pero ustedes están sobre mi ventana, por casualidad, porque a lo mejor apareció la propia. Fíjense si no está la mía dando vuelta por ahí y Sí, háganle clic. se ve el fondo negro. Dice Leonardo y se ve negro el fondo. Pero qué raro, che. Lo raro es que yo la estoy viendo a través de la reunión, yo lo estoy viendo. ¿Qué cosa? Yo en la pantalla veo como un monitor chiquito adentro de un círculo que cuando vos hablás se mueve, pero no se ve otra Ah, imagen. ok, sí. O sea que estás... Sí, igual, yo también. Qué raro. Hasta ese momento se veía bien, ¿no? Sí. Hasta el gráfico de los fusibles, sí. Sí, Bueno, sí. dejo de compartir, vuelvo a compartir, a ver si se puede. Sí, igual. Sigue sin verse, ¿no? No, No, todavía no. Pero... Bueno, hago un intento más a ver si se puede ver. Qué raro. ¿Ahí siguen sin ver?
Sí, ahora directamente no se ve más el simbolito ese del medio. Se ve toda gris nomás la pantalla. Capaz que esté lenta el refresco de lo que yo les estoy mostrando. Por las dudas, si les parece, hagan lo siguiente. Corten y vuelvan a entrar, a ver si se ve. Bueno, corto y me vuelvo a conectar. Sí, sí, igual que como hiciste hoy. O sea, vos cortás y volvés a poner conectarte con el mismo link, digamos, y fíjate. Agustín, vos también fíjate si lo podés hacer, a ver si en una de esas se vuelve a ver lo que estoy mostrando. Yo creo creo que ya me estoy por ir. Ah, claro, vos cierto que me dijiste hasta 7:30. Pronto Bueno, dale. vemos las clases si puedo escuchar la grabada, juego. Sí, sí, dale, tranqui, dale. Anda Algo, nomás. sí, Dale, dale. Che, bueno, bueno, que te vaya bien. bueno, gracias. Ahí se ve, Gabriel. No sé si me escuchás. Pues tenés el micrófono muteado, a lo mejor. Sigue toda gris la pantalla. Pero, qué lástima, che. Veníamos también. Entonces, dejo de mostrar. Vuelvo a compartir. Y sigue gris. También confunde porque como yo sí la veo a través de la videoconferencia, me confunde, pero bueno. Gabriel, ¿sabes qué podemos hacer? Sí, sí. Descargate la segunda presentación, ¿viste? La que dice, bueno, ¿viste dónde están las presentaciones y el material de la clase? Digamos, en el Classroom, ¿viste? ¿Me seguís? Se escucha recortado, no te escucho nada. Capaz que está fallando la presentación, sí, la conexión. Esperame que corto y vuelvo a conectarme. Ya no se escucha más. ¿Me escuchás, Gabriel, ahora? Hola. Sí, ahora te escucho. Ah, buenísimo. Yo también te escucho más claro. No sé si por ahí, no sé qué habrá pasado. ¿Y ahí ves? No. Ahora sí se ve. Pero mirá, tenía que cortar y entrar yo. Bueno, ahí está, perfecto. Listo. Entonces, bueno, Agustín se tuvo que ir. Así que seguimos nosotros dos y que vean la grabación Bueno, después. Bueno, entonces estábamos con los fusibles. Yo lo que quería hacer era parar para mostrarles un ejemplo. A ver, ahí está. Para mostrarles un ejemplo. Bancame un segundo, que acá tengo un problema con esto. Ahí está. Ahí está, perfecto. No, lo que yo estaba comentándoles, antes de tratar de hacer la demostración, escribiendo, es que los fusibles
no son instantáneos. Acá en el gráfico este tenemos 4 curvas. 2 son de fusible GI, fíjate que arriba dice GI, y otras 2 son de fusibles AM. Entonces, por ejemplo, tomamos el caso de la curva, las 2 curvas que están a la izquierda. Las 2 son fusibles de 2 amperes, pero uno es GI, que es para instalaciones, y otro es AM, que es para acompañamiento motor, que son más lentos. Y por eso esa curva se ve como corrida hacia la derecha. Porque, por ejemplo, ¿no? Suponete que, que estamos trabajando a 2 amperes. Fíjate, bueno, la escala horizontal, viste que tiene rayas como que se van acercando cada tanto. Eso es porque es una escala logarítmica. Pero si te fijas en el eje horizontal, arranca con 10 elevado a la 0, que es 1, ¿sí? Y después a la derecha tenés un 2. Si vos trazás, si seguís la línea vertical del 2, vas a ver que nunca corta ninguna de las 2 curvas. ¿Lo llegás a ver? Sí, sí. Perfecto. Eso quiere decir que, como no se tocan, nunca va a cortar. ¿Por qué? Porque el eje vertical es el tiempo. También en la escala logarítmica, por eso se van acercando los valores, pero ¿cómo se dice? El eje vertical, perdón, no me salía, es el tiempo. Entonces, si trabajamos a 2 amperes, justito 2 amperes, eso no va a cortar. Ahora, ¿qué pasa si laburamos a, por ejemplo, 10 amperes? Viste que siguiendo el eje horizontal tenés 10 elevado a la 1 después del 8. ¿Lo ves Sí. eso? ¿Viste? Bueno, si vos te fijás cuando corta cada curva, te va a dar el tiempo. La curva del primer fusible, el GI a 2 amperes, de 2 amperes, perdón, corta más o menos, en 0,2 segundos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el fusible GI, cuando le están pasando 10 amperes, en 0,2 segundos corta. Bastante rápido. Sin embargo, el otro fusible, el de acompañamiento motor, tenemos que seguir más arriba para que corte. ¿Y dónde corta? Aproximadamente en la línea de 200 segundos. Por eso es mucho más lento. La curva, al estar más hacia la derecha, me está diciendo que es más lento en saltar ese fusible. ¿Se entiende la curva, la gráfica? Entonces, un fusible es más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque cumplen funciones distintas. El acompañamiento motor es más lento porque me deja que el motor consuma un cierto pico de corriente y después sí, una vez que el motor ya está a velocidad estable, ahí sí protege. Es más lento, pero los dos protegen. ¿Sí? Esto para explicar qué cosa, que los fusibles no son instantáneos, tienen un cierto tiempo. Más alta es la corriente, menos el tiempo es que tardan en saltar, en fundirse. ¿Sí? Bueno, estas curvas que se ven acá, que son curvas de este tipo de elementos que tienen comportamiento térmico, como por ejemplo el fusible, las vamos a ver también en otros elementos, como por ejemplo la termomagnética, que tiene una parte de su comportamiento térmica y se ve reflejado en estas curvas, ¿sí? Que me dicen para tanta corriente tardo tanto, para más corriente tardo un poco menos, para menos corriente tardo un poco más. Esa es la idea. Bien, bueno, acá hay otro ejemplo con otros fusibles. Después tenemos el seccionador, ya pasando a otro elemento, tenemos el seccionador portafusible, que es también conocido con el nombre de fusiblera, que básicamente combina la parte de seccionamiento con los fusibles. Entonces, en el mismo dispositivo, uno puede seccionar el circuito tirando, fíjate esta manija de acá. Si vos tirás, se abre el circuito. Y además, te da acceso a los fusibles. Si algún fusible se quema o algo, hay que abrir ahí para cambiarlo. ¿Sí? Y acá está el símbolo que vamos a usar en un plano, de algo por el estilo. Y básicamente sería la combinación de las dos cosas que ya vimos. Después tenemos los relés térmicos.
Yo generalmente muestro el relé térmico que tengo en el tablero, pero acá no lo tengo. El relé térmico se ve de arriba, sería esto que está acá. ¿Sí? Esto que estoy marcando con el mouse. Y esto que está acá, ¿sí? Lo que está acá arriba, sería el contactor. ¿Sí? Que después vamos a hablar del contactor. El relé térmico, ¿qué hace? El relé térmico se pone junto con los contactores a la salida del contactor y lo que hace es proteger a lo que sea que está alimentando ese contactor contra sobrecarga. El contactor siempre alimenta algún dispositivo, máquina, motor. Entonces, lo va a proteger contra sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que hace el relé térmico? El relé térmico, ojo, el relé térmico no interrumpe nada. No es que el relé térmico va a abrir un circuito por sí mismo, va a abrir los contactos de potencia que en su interior va a abrir el circuito de potencia, no. El relé térmico deja pasar la corriente, no interrumpe nada. Lo que hace es censar la corriente, ¿sí? Censa la corriente, entonces, si la corriente se pasó de un determinado valor, lo que hace el relé térmico, ¿ves el símbolo acá? Estos tres que tienen una forma tipo cuadradito, esos tres, lo que hacen, digamos, esos tres irían en el circuito de potencia, después del contactor. Y no abren nada, solamente miden la corriente. Sin embargo, este contacto que está acá, que es un normal cerrado, este contacto es un contacto auxiliar, normal cerrado, ese sí se abre y se cierra. Entonces, como vamos a ver después, la parte de potencia que está midiendo la corriente le avisa a un contacto auxiliar que se tiene que abrir en este caso, y ese contacto auxiliar lo que va a hacer es después abrir el contactor. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora vamos a ver un circuito de ejemplo. Entonces el contactor sí es un dispositivo que puede abrir y cerrar corriente, digamos, interrumpir corriente, la de potencia, la que va al motor, y ese sí interrumpe el circuito. El relé térmico solamente le avisa, mirá, tenés que abrirte porque nos pasamos de corriente. Y fíjate esta ruedita azul que está acá, que es como una especie de relojito. Esto es para regular el valor de corriente que yo quiero que funcione ese motor. Si se pasa de ese valor, entonces se va a interrumpir el circuito. Y como se llama relé térmico, la parte esa que dice térmico, tiene que ver con que cómo mide la corriente, calentando un bimetal. ¿Sí? Un bimetal son dos metales soldados, uno se dilata más que el otro, entonces cuando se produce la dilatación, como que se curva, ¿no? La parte que se dilata menos queda tensa y la otra parte se expande. Entonces se curva ese bimetal y abre un contacto. Esa es la idea. Y entonces, al ser térmico, tiene un comportamiento muy parecido al del fusible, esas mismas curvas, digamos. La diferencia es que el relé térmico, una vez que protegió, o sea, una vez que dio aviso a que la corriente se pasó, no es como el fusible que hay que cambiarlo. No, se resetea el relé térmico y se sigue usando. Y se resetea con esto que ves acá. No sé si se llega a ver esa perillita, entre comillas, que tiene forma para meter un destornillador. Bueno, apretando ese botoncito se resetea la falla y todo sigue andando sin cambiar nada. Bueno, pueden ser compensados, sensibles a pérdida de fase, rearme automático manual. Lo de compensados y sensibles a pérdida de fase es lo siguiente. Sensible a pérdida de fase quiere decir, si estamos en trifásica, es capaz de darse cuenta si se perdió una fase, básicamente. Entonces, ahí salta. Así que protege, además de proteger porque tengo exceso de corriente, puede proteger porque me está faltando una fase. Los compensados es porque yo te decía recién que el relé térmico se basa en un funcionamiento por temperatura. ¿Qué pasa? Si no es un relé térmico compensado, si hiciera calor, entonces con menos corriente ese bimetal se abre igual, se abre antes, digamos. Para menos corriente se abre porque hace calor. Un día frío tardaría más en abrirse o no se abriría nunca. Entonces, para compensar esa diferencia de temperatura con el ambiente, tiene un diseño especial y se llaman relés térmicos compensados. Igual ahora, que yo sepa, vienen todos así.
Todos son compensados. Entonces, uno regula la corriente y salta siempre la misma corriente, independientemente de qué temperatura ambiente haya. Y después, en cuanto a lo que es rearme, puede ser manual o automático. El rearme es, otra vez, vuelvo para atrás, la perillita gris, esa, que si hubo una falla, o sea, si el relé térmico se accionó, de ahí lo reseteaba, yo te decía. Bueno, pero ese reset o ese rearme puede ser manual o automático. Y eso lo regulamos poniendo esa perillita en una posición, con un destornillador, en una posición o en la otra. Si el rearme es automático, cuando el relé térmico se enfría, se rearma automáticamente y vuelve a estar en funcionamiento. Si el rearme es manual, si uno lo setea para que sea manual, entonces el operario, después de haber visto qué falla había y hacer la reparación, tiene que ir y apretar el botoncito ese, manualmente. Esa es la diferencia. Bueno, hay distintos tipos de relés y los distintos tipos de relés cambia la curva. Fíjate que acá tengo 3 curvas distintas según qué clase de relé sea. Y eso hace que el relé térmico salte antes o después para una determinada corriente. Pero bueno, eso no importa. ¿Cómo se suele usar un relé térmico? Junto con la fusiblera que ya estuvimos viendo, o seccionador con fusibles. Acá hay un ejemplo. Este círculo que está acá abajo representa un motor trifásico. Estas líneas que están acá arriba son las 3 líneas trifásicas, RST, por ejemplo. Y esas 3 líneas bajan, pasan por el seccionador con fusibles, ¿sí? Siguen, pasan por el contactor, que por ahora el contactor, tomémoslo como 3 interruptores, que pueden dejar pasar la corriente o no hacia el motor. Y por último, un relé térmico. Este F1 en rojo es el símbolo de la parte de potencia del relé térmico, la parte que mide la corriente, ¿no? Y de ahí sí vamos al motor, ¿tá? Entonces, el relé térmico todo el tiempo está midiendo la corriente que va al motor. Si se excede, eso no se ve en este gráfico de acá, pero si se excede la corriente, le manda la orden al contactor, al KM, el azul, para que se abra y proteger el motor, ¿sí? Entonces, cuando la corriente se está excediendo, abro el circuito. Se trata de eso. Eso va a quedar igual más claro cuando hagamos circuitos y los simulemos. Después le voy a dejar en el grupo ahí para que se descarguen un software de simulación. Bien, bueno, esto ya se los expliqué. Este es el rearme manual automático, ya lo vimos. Después el guardamotor. Bueno, acá tenemos, voy a ir a este slide donde hay un ejemplo de guardamotor. El guardamotor es esto que se ve acá y lo que hace es combinar en un mismo dispositivo varias cosas. Es decir, el guardamotor lo que hace es, por un lado, permitirme encender o parar el motor manualmente. Acá tengo 2 botoncitos, uno rojo y uno negro. Uno me deja darle, le da paso a la corriente para que arranque el motor y el otro lo para. ¿Sí? O sea que tengo un modo de accionamiento manual. Después también tengo la parte de protección. Una parte de esa protección es térmica, es decir, el mismo principio que el relé térmico. Si se excede de corriente ese motor, ese guardamotor, la parte térmica le va a decir al guardamotor, abrite, ¿sí? Abrí los contactos. Así interrumpimos la corriente y ese motor no se sobrecalienta o no se rompe. Y no sé si se llega a ver en el gráfico, voy a ver si puedo hacer un zoom. Acá hay una ruedita, también como el relé térmico. ¿Para qué? Para regular la corriente que voy a dejar pasar al motor como máximo, ¿no? Yo le digo, bueno, quiero que ese motor consuma como máximo 10 amperes, por ejemplo. Si se pasa de 10 amperes, saltá, ¿sí? Y vuelvo para atrás. Entonces, uno puede optar por accionar el motor, el arranque directo del motor, con lo que yo te mostraba recién, es decir, fusible, contactor, relé térmico, que es lo que está a la izquierda, o bien usar un único dispositivo que es el guardamotor. Eso para arranques manuales está muy bien el guardamotor, porque hace todo en un mismo dispositivo y es más fácil de instalar. Obviamente tiene un cierto costo,
pero bueno, es una opción. Te permite darle, parar, encender y parar el motor, y además te da protección, todo en un mismo aparato. Bien. Algunas comparaciones con el relé térmico, que eso se los dejo para que lo miren después. Y acá una especie de pequeña guía de conexión, aunque, bueno, por ahora no es tan útil. Lo voy a dejar para otro momento. Esto no nos preocupemos por ahora. Vamos a terminar con lo que nos queda, que son contactores relés y disyuntores. Disyuntor. Cotidianamente la gente le suele llamar disyuntor al diferencial, pero en realidad disyuntor es eh, digamos, un interruptor automático. En este caso estamos hablando del termomagnético, o lo que uno suele llamar normalmente la termomagnética, ¿sí? La llave termomagnética. Bueno, ¿qué es un disyuntor? Por un lado tiene la parte manual, que me permite dar o interrumpir corriente a un circuito, a una instalación, ¿sí? Como por ejemplo la de una casa, o en un tablero, o en algo similar, ¿no? La parte manual me permite dejar pasar la corriente o no, o interrumpirla. El famoso bajar la térmica, interrumpe la corriente. Y eso es la parte de maniobra manual que tiene. Y después tiene la parte de protección, muy parecida al guardamotor. El guardamotor protege contra sobrecorrientes, pero el guardamotor está pensado para proteger motores, y eso es sobrecarga, ¿no? Cuando una máquina se pasa de corriente. Sin embargo, el disyuntor termomagnético también me permite proteger contra sobreintensidades, pero en este caso protege instalaciones, protege los cables, todo lo que está en la instalación, no solamente un aparato. Y es termomagnético. Tiene una parte térmica, que es las curvas que ya vimos para el guardamotor, para la parte térmica del guardamotor, para el fusible, para el relé térmico. Tiene la misma protección térmica, que tiene un cierto retardo, ¿no? Para ciertos valores de corriente que se exceden del valor de la corriente terminal, bueno, esa curva me dice si tarda más o menos. Pero después también tiene una parte magnética. La parte térmica también es con bimetal, ¿no? Es un bimetal que se dobla. Pero la parte magnética es con una bobina, con un electroimán. Entonces, cuando la corriente es demasiado fuerte, digamos, demasiado intensa, ese electroimán lo que hace es accionar un mecanismo para que se abran los contactos del disyuntor automáticamente. Y ya cuando se llega a la parte de protección magnética, la protección es instantánea. No es como la parte térmica, que tiene un retardo, no. Hasta cierto punto funciona la parte térmica. Pero si la corriente es demasiado elevada, como por ejemplo un cortocircuito repentino, actúa la parte magnética y abre inmediatamente, sin que haya un retardo, abre inmediatamente los contactos de la termomagnética. Bien, y las termomagnéticas pueden venir en bipolar, como se ve acá. Los que tengo acá arriba a la derecha son bipolares, ¿sí? Entran, y es para monofásica, ¿no? Entra el vivo y el neutro, interrumpe los dos. Y después tengo el tripolar, que, bueno, acá tengo el dibujo, pero esquemático, pero es para las redes trifásicas, donde entran los tres conductores vivos, entre comillas, ¿no? RST, L1, L2, L3, ¿no? La parte trifásica. Y después están los tetrapolares, ¿sí? Que son 4 conductores, que son los 3 de fase, RST, más el neutro, ¿sí? Bueno, entonces, curvas de disparo, es lo que yo te comentaba recién, ¿no? Si te fijas en las curvas que tengo acá, bueno, acá tengo 2 curvas combinadas, o 3. Pero tomemos la parte izquierda, ¿no? Tomemos la parte izquierda acá por acá. Entonces, la parte que es curva, es la parte térmica, ¿no? Ahora, la parte que es recta, es la parte magnética. Entonces, si la corriente supera, este es un ejemplo nada más, ¿no? Tomemos la curva de la izquierda, fíjate que el eje horizontal no está medido en amperes,
sino que está medido en veces la corriente nominal. ¿Y la corriente nominal cuál es? Bueno, depende. Uno compra la termomagnética para, por ejemplo, 10 amperes. Si la corriente nominal de la termomagnética es 10 amperes, entonces 1, este 1 que está acá, multiplicado por 10 amperes, esta línea de acá me da 10 amperes. Y si está funcionando 10 amperes, no toca nunca esta curva y nunca corta. Ahora, ¿qué pasa si funciona a 1,5 veces la corriente nominal? 1,5 por 10 amperes sería 15 amperes en este caso. Y ahí, bueno, actúa la parte térmica, ¿sí? Toma un cierto tiempo para cortar, no es instantáneo, pero corta. ¿Cuánto tiempo? Y vamos a ver, 1,5 veces la nominal, subo hasta acá, corta, vengo a la horizontal y no está graduado en esta parte, pero más o menos es 20 y pico, vamos a decir 25 para redondear, ¿sí? 25 segundos, ¿sí? Más o menos, 25 segundos. Entonces, bueno, si en vez de 10 amperes está circulando 15, vamos a decir que tarda 25 segundos. Ahora, si la corriente se pasó, fíjate por acá, por encima de 3 veces la nominal, para 10 amperes sería 3 por 10 amperes, 30 amperes. Si superó 30 amperes, no hay ningún retardo. Si yo miro esta vertical de acá, inmediatamente corta. ¿Sí? Por eso te decía, hasta cierta parte funciona la parte térmica, pero por encima de ese valor de 3 veces la nominal para esta curva en particular, fíjate que hay más curvas, para esta curva en particular, ya salta inmediatamente, no hay ningún retardo. Y fíjate que dice, bueno, curva B, curva C. Las curvas B son las que manejan esta franja, entre comillas, ¿no? Puede estar entre estos dos valores límites. Y las curvas C son las que se manejan en estas franjas. Entre la parte magnética funciona a partir de 6 o hasta 10 veces la corriente nominal. Y esto es lo que más se consigue comúnmente. Si vos vas a comprar una termomagnética de tipo B, te van a mirar raro, dice, ¿y este de dónde salió? Porque no es que no exista, pero es raro conseguirla, no sé bien por qué. Es así. Las que más se manejan son de tipo C. Bueno, estas curvas son sacadas de no me acuerdo qué modelo en particular, pero sí son de la marca VEG. Bueno, hasta acá cómo venimos, Gabriel, ¿se entiende? Sí, sí se entiende, se escucha muy cortado. Uy, qué lástima. Y se escucha, pero a pesar de lo cortado que se escucha, ¿se va entendiendo igual? Sí, te escucho cortado desde que volviste, viste hoy, que Sí, saliste y entraste de vuelta, sí. se escucha muy cortado, pero bueno, de ratito agarra bien. Qué macana. ¿Pero se va entendiendo lo que digo o no? ¿Cómo? Sí, se va entendiendo lo que voy explicando. Sí, sí, se va entendiendo, sí, sí. Bueno, la próxima clase, yo ya había escuchado, ¿no? Que Jitsi cada tanto se tara un poco. La próxima clase la probamos con Zoom, a ver si anda mejor. Que es otra plataforma. Bueno, Bueno, y ya casi para terminar, tenemos los disyuntores diferenciales. ¿El nombre de dónde viene? Disyuntores porque es una llave automática, ¿no? La puedo accionar manualmente, pero puede saltar o abrir el circuito de forma automática. Lo que hace el disyuntor diferencial es detectar alguna descarga a tierra o alguna fuga, no necesariamente a tierra, pero, o sea, sí a tierra, pero básicamente es una fuga. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos de la falla de aislamiento, ¿no? ¿Qué sé yo? Un tablero que queda con tensión. Entonces viene un operario y lo toca. Si el operario viene y lo toca, la corriente, suponiendo que no hubiese instalación de tierra, que no es un tema de esta materia, si hay instalación de tierra, entonces ¿qué pasa? El tablero ya está conectado a través de un conductor a tierra, entonces se produce una fuga de la corriente hacia la tierra y el disyuntor diferencial lo detecta. ¿Por qué? Porque el disyuntor diferencial lo que está haciendo es todo el tiempo mirando qué diferencia hay entre la corriente que entra y la que vuelve. Si la que llega al circuito y la que sale, ¿no? Por el cable de retorno, es la misma, vamos a hablar de monofásico, vivo y neutro. La que va por el vivo y la que vuelve por el neutro es igual, la diferencia es cero.
Por eso el nombre diferencial. Mira la diferencia. Si la diferencia es 0, quiere decir que toda la corriente que entró salió. Y está todo bien. Ahora, si hay una fuga a tierra, esa corriente va a estar retornando por tierra en vez de por el cable neutro. ¿Sí? Por la tierra física, la que pisamos, va a estar volviendo en vez de por el cable neutro. Si eso pasa, hubo fuga, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que entra y lo que sale, y el disyuntor diferencial se abre. El disyuntor diferencial está ¿para qué? Para proteger a las personas, más que nada, ¿sí? Para evitar que una persona toque algo que está electrificado, ¿no es cierto? De eso se trata. Y después, por último, contactores y relés. El contactor o el relé, o sea, son parecidos. La diferencia es que el principio de funcionamiento es el mismo. La diferencia es que el contactor tiene contactos de potencia y además contactos auxiliares. El contactor tiene contactos de potencia y además auxiliares. ¿Y cómo funcionan? Hay una bobina que maneja un electroimán. Y nosotros tenemos control sobre el contactor a través de los conductores, a través de los bornes de bobina. Si accionamos la bobina, si le damos tensión, se acciona el electroimán y cierra los contactos de potencia del contactor, entonces deja pasar corriente. Si dejamos de darle la energía a la bobina, un resorte hace que los contactos se vuelvan a abrir, ¿sí? Tanto los de potencia como los auxiliares. Ya vamos a ver para qué se usan los auxiliares, ¿no? Así que bueno, es eso. Un electroimán abre y cierra los contactos y nosotros manejamos, ¿sí?, la posición de los contactos mediante la corriente o tensión que le damos a la bobina. En el relé es lo mismo, nada más que el relé no maneja mucha potencia, a diferencia del contactor. El relé está para funciones de baja potencia o de control, como ya vamos a ver, ¿sí? Y acá en esta parte vemos dos ejemplos de contactores, donde tenemos los cables de las entradas de potencia, por ejemplo, por acá, y las salidas por abajo, y esto que se ve acá, ¿sí?, todos estos bornes que se ven acá, son los contactos auxiliares, que bueno, ya lo vamos a ver para qué sirven. Y acá hay un ejemplo de símbolo, cómo se vería en un plano, ¿no? La bobina es un rectángulo con bornes A1 y A2. Los contactos de potencia son contactos comunes y corrientes, pero fíjate que los números de los contactos de potencia son de un solo dígito. 1, 3 y 5. 2, 4, 6 es la salida, digamos, ¿no? Entra por 1, sale por 2, entra por 3, sale por 4, entra por 5, sale por 6. Esa es la parte de potencia. Los auxiliares son de 2 dígitos, ¿sí? Acá tengo uno que es normalmente abierto y acá uno que es normalmente cerrado. Es decir, mientras la bobina no esté activa, este contacto 13-14 está abierto y el 21-22 está cerrado. Cuando la bobina se activa, entonces el 13-14 se cierra, el 21-22 se abre. Y eso es para hacer circuitos de control. Bueno, y la parte de la bobina, que es lo que nosotros manejamos a través de un circuito de control, viene en varias opciones de tensión. Puede venir en 24 volt de continua, en 24 volt de alterna, 110 de alterna, que es muy común en Estados Unidos, 220 de alterna, que es muy común en Argentina, 380 de alterna, que es común también en Argentina. Pasa que si trabajamos en 24 volt de alterna, por ejemplo, es más seguro para trabajar, ¿no? Si vos metes el dedo no te electrocutás con 24 volt. Pero se requiere de poner un transformador que baje de 220 a 24. Ahora, si vos trabajás directamente en 220, por ejemplo, no requerís de ese transformador, es un poquito más barato y ocupa menos lugar, pero trabajás en 220, ¿sí? Hay que tener siempre cuidado de trabajar sin tensión, porque si no, hay riesgo de electrocución. Bueno, y ya con esto te libero, Gabriel, y calculo que la clase quedó bien, espero que haya quedado bien grabada. Así que bueno, ya con este tema termina la primera clase y la que viene ya empezamos a hacer circuitos, de a poco.
Bueno, profe, fenómeno. Muy Bueno, buena Gabriel. la clase. Bueno, espero no haberte aburrido hasta el final con todo esto. Después vamos a empezar a No, hacer no, estuvo entretenida. ejercicios prácticos. Bueno, entonces, bueno, te mando un abrazo y ahí queda grabada la clase. Después subo el enlace al Classroom. Te mando un abrazo. Nos vemos. Bueno, fenómeno. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos.